Bueno, las sanciones para Querétaro, cambiando el tema, la comisión disciplinaria dice pierde el partido por marcador de 0-3 el Querétaro frente al equipo Atlas. Jugar un año como local a puerta cerrada, son algunas de las sanciones. Inhabilitar actual administración 5 años, o sea, están fuera del fútbol, los que eran promotores, entre ellos Greg Taylor y algunos más. Manuel Velarde, Gabriel Solares y Adolfo Ríos, Adolfo que Ríos. Es una, lo de Ríos Bueno, es una pena. el grupo de animación está impedido para asistir en 3 años a los partidos de local. Durante 3 años. Grupo de animación, por llamarle, ¿eh? Sí. Grupo de animación por Esas llamarle. barras, las Conocida barras. la barra. resistencia, ¿no? Como la Poner a conocen. la venta el club antes de la terminación del año 2022. El grupo de Han tiene que poner a la venta el equipo Y se y hace- además hay una sanción económica de 1.5 millones de pesos. Vamos a escuchar a John de Luisa, presidente de la federación. Existe así como una sensación general de que sí hubo muchas medidas, que sí se aplicaron sanciones severas, incluso por encima del reglamento que tú mismo señalabas en la mañana. Pero queda esta sensación de las barras. ¿Qué va a pasar con las barras? ¿Por qué no se llegó a una conclusión más severa en el caso de las barras? Las medidas que se están tomando son muy importantes y no habría más que preguntarle a los organizadores de estos grupos de animación, de las barras, de las porras, cómo las ven. Yo creo que el hecho de que, por un lado, se prohíban los viajes es una sanción muy fuerte para los grupos de animación. Hay muchos de ellos que viven viajando cada 15 días que no les toca de local, se organizan y viajan. Entonces, el prohibir viajar para evitar cualquier tipo de encontronazo o cualquier tipo de producción de violencia como la que vivimos el sábado pasado o unas menores que hemos visto en el pasado, creo que ese es un duro golpe y que nos va a ayudar muchísimo. El que tengamos una suspensión de 3 años a un grupo de animación que cometió actos barbáricos como los del sábado, creo que también deja un precedente muy claro. ¿Cómo se llegó a la conclusión de sancionar a unos, pero digamos que la afiliación queda libre todavía? Dándole prioridad a los jugadores y a las jugadoras, Héctor. En el entendido de que si se desafiliaba al equipo y si la sanción era tanto para la administración actual como para el tenedor del certificado, porque no se había perfeccionado la compra, no se había liquidado, se pudo haber hecho eso, pero entonces hoy tendríamos, pues imagínense, el primer equipo femenil, las fuerzas básicas, hoy ya tenemos sub-17 femenil, desde la sub-13 para arriba hasta la sub-20 varonil, utileros, cuerpos técnicos, administradores. Entonces, lo que se decidió, que me parece que fue una decisión muy bien estructurada por el presidente de la Liga MX y aceptada unánimemente por todos los clubes, se decidió sancionar al administrador actual, a este grupo que operaba hasta ahora al Club Querétaro, a estas 4 personas, inhabilitándolas y pasándole la responsabilidad porque esto es la parte importante, la responsabilidad de los pagos de los jugadores, jugadoras y de toda la operación la está asumiendo el tenedor del certificado. El castigo de Querétaro de un año de no jugar como local con puertas abiertas, ¿esto qué pasaría si el equipo se vende? Porque también una de las decisiones que tomaron es que el tenedor del certificado de afiliación tiene que vender el equipo. ¿Qué va a pasar con el comprador, digamos? Se lleva el castigo. Ese castigo está en la franquicia y si alguien se lleva la franquicia, se lleva el castigo. ¿Y se lo podrá tener en Querétaro mismo o en cualquier otra plaza se lleva el castigo? Así es. Difícilmente se quede ese club en Querétaro. Muy difícilmente. ¿Cómo erradicar esta sensación de terror, de miedo que ahora pueda permear en la sociedad mexicana como para no llevar a la familia al fútbol? Y el fútbol tiene que seguir siendo un espectáculo familiar. Totalmente de acuerdo, Héctor. Y creo que podemos hablar de 2 cosas. Por un lado, castigos y por otro lado, control. El castigo, aunque nada más estuvieron involucradas
las barras de Querétaro y de Atlas, como bien dices, obviamente la de Atlas en mucho menor medida. La comisión disciplinaria sancionó a estas 2 barras, pero la Asamblea General de Dueños de Clubes de Liga MX sancionó a todas, prohibiéndoles viajar. Con este control de los fan IDs, más el no permitir el viajar a los grupos de animación, y también cómo lo vamos a controlar, perfecto, tú no puedes viajar. Viajas primero al equipo que venda boletos a otro grupo de animación, tiene que ser sancionado. Y la sanción va a ser ejemplar. Y por otro lado, tú eres parte de un grupo de animación que se traslada a otro estadio, entonces tiene 2 repercusiones. La primera, no va a poder tener QR, no va a poder entrar al estadio, porque como él está registrado como grupo de animación del equipo A, no puede entrar a un estadio del equipo B. Y por otro lado, vamos a pensar que le dieran la vuelta al sistema y entran y se les detecta, pues inmediatamente pasan a la lista negra y entonces no pueden entrar a su estadio. Eso yo creo que va a ser una medida perfectamente disuasiva, como para que la gente diga, no lo voy a hacer, no me conviene. Realmente, ¿qué pasó? Lo que todos vimos, lo que ustedes hoy concluyeron, esa es realmente la verdad histórica de este caso. Nosotros no podemos ocultar los videos, Héctor, y no podemos ocultar los cuerpos prácticamente sin movimiento y viéndolos como aún sin movimiento eran brutalmente golpeados. Eso no lo podemos ocultar. La cifra que nos dieran, esa es la que íbamos a reportar. No podemos aquí, la maravilla de la comunicación o de las redes sociales en el momento que vivimos el día de hoy, no permite ocultar las cosas. No es algo que estemos acostumbrados a ver, y por lo mismo no podríamos ocultar. Si hubieran sido los 17 muertos que se comentaba al principio, pues eso hubiéramos aceptado, lo que las autoridades nos hubieran dicho. Afortunadamente esa cifra de 17 ya hoy quedó desmentida y no tenemos otra cifra oficial más que la del gobierno de Querétaro, en donde de los 26 personas que fueron ingresadas en el hospital o en los hospitales en Querétaro, 25 ya salieron, 1 sigue y sigue grave, ¿no? Creo que en ese sentido la gravedad de los pacientes, las autoridades siempre lo aceptaron, y así como por un lado pudieron haberse recuperado, pues por otro lado tristemente no se hubieran recuperado. Creo que nos hubieran dicho lo que hubiera pasado. ¿No te parece? Bueno, las palabras del presidente de la Federación, John de Luisa, que andaba de viaje por Europa y tuvo que regresar, acaba de llegar a Europa. Cuando le dijeron pasa esto, tomó el regreso. Y bueno, Paco, ¿cómo crees que actuó la Federación? ¿Bien, mal, regular? ¿Le faltó más énfasis en algunas cosas, sobre todo en las barras? ¿Restringir las barras totalmente? ¿Fue tibia? ¿Fue dura? ¿Fue ejemplar? Utilizaste una palabra con la que yo me quedo, José Ramón: tibia. 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 Le faltó contundencia para un momento tan complicado, tan difícil. Para mí el momento de violencia más fuerte que se ha vivido en el fútbol mexicano. Les faltó contundencia no solamente a la federación, también a los clubes, porque los clubes tienen voz y voto. Por ejemplo, el licenciado Mikel Arriola no es el que toma decisiones, sí los dueños de clubes, y en todo caso también el presidente de la federación. Les faltó contundencia, fueron tibios, porque el tema de que no viajen las barras visitantes ya había sucedido, ya había sido una decisión que se tomó en determinado, hace algunos años. Eso no trasciende porque para delinquir, los grupos subversivos que alteran el orden pueden reunirse dentro del estadio, entrar no juntos, entrar en diversos grupos y reunirse dentro del estadio. Así lo llegaron a hacer, y por eso siguieron sucediendo temas como los del Estadio Jalisco, cuando golpearon a los policías, en San Luis, en Monterrey, en Querétaro. No, para mí es una decisión simplemente para tomar tiempo. ¿Por qué? Porque México está por calificar al Mundial de Qatar y México va a organizar el Mundial del 2026.
Para mí la FIFA habló con la federación, les dijo, señores, esto no puede ser, y están tratando de resolver muchas cosas en poco tiempo. No, creo que se quedaron a medias. Era un momento, por parte de ellos, para marcar un antes y un después. Ahora, José Ramón, y seré breve y termino mi punto. También está la parte de la sociedad y la parte de la gente de fútbol, donde nos debemos incluir todos, porque estos delincuentes no pueden cambiar el rumbo del gusto y de la práctica familiar por ir a un partido, de ninguna manera. Yo creo que todos tenemos que entender que los antecedentes recientes nos ponen en una situación en donde tenemos que ser todos ejemplares, todos, los directivos, la gente de seguridad, la gente que vamos a los estadios, y no que esto pase inadvertido y que dentro de 1 o 2 años se nos olvide lo que sucedió. Por parte de la federación, tibia su reacción. Muy bien, Paco, muy bien. A ti, Roberto, ¿qué te pareció? No, evidentemente insuficiente, ¿no? Una parte de la entrevista que realizó Héctor con John de Luisa, para mí deja muy claro el meollo del asunto. Dice, no, claro que les afecta a los grupos de animación, que insisten en llamarles así, eso ya me parece ridículo. Claro que les afecta, pregúntales si no les afecta. Ahora resulta que hay que preguntarles a las barras no hay que preguntarles nada, hay que erradicarlas por completo. O sea, me parece increíble que no se haya hecho eso desde el sábado. Esa es la primera medida. Primero, erradica las barras. Las barras no pueden existir como funcionan en el fútbol mexicano en ninguna plaza, ni de locales ni de visitantes, en ningún estadio. Y después sí voy a creerte lo que sigas decidiendo. No lo hacen porque hay intereses económicos atravesados de las diferentes barras con los distintos clubes. Entonces, temas económicos no se meten a tocarlos. Hago como que me enojé. Va todo contra Querétaro, que por supuesto hay que sancionarlo. Y hay gente que pide, no, en lugar de 1 año, mételes 3 años o desafílialos. Entonces, el problema es el Querétaro, realmente no están entendiendo lo que sucede. El problema es la violencia en el fútbol mexicano que no han sabido atacar desde hace mucho. En la federación, ya no digamos otras autoridades, pero en la federación no ha sabido acometer ese problema. Y aquí era ineludible decir, por lo pronto, para sentarnos a platicar, están fuera las barras. No lo hicieron, increíblemente. Era el momento justo con lo Perdieron que la dice oportunidad, Roberto, de marcar un paso duro, fuera las barras del fútbol mexicano.